Natalia, ¿cómo estás? Qué bueno Hola, buenas noches. qué bueno que nos ¿Todo podamos bien? encontrar para charlar por este medio. Es Y, verdad, y creo que algo que los dos hacemos y a los dos nos gusta mucho, que es el rey. es verdad, es cierto. Entonces, Qué bueno que hablemos de sí, me esto. parece que hay que aprovechar estos espacios para, bueno, también para que nos conozcan, porque después esto obviamente lo vamos a compartir, y que conozcan un poco cuál es nuestra manera de pensar sobre el rey. Ujú, exacto, Ambos maestros de Reiki. exacto. Sí, sí. Y bueno, ¿de Eh, qué te gustaría charlar? ¿O de qué podríamos hablar? bueno, mira, estuve pensando con algunas cosas que me han pasado en estos años haciendo Reiki a las personas y me hice como un punteo para intercambiar contigo. Pero bueno, primeramente me parece que ante todo tengo que comentar, para el que está viendo el video y no me conoce, hace 14 años que soy reikista. Empecé en el nivel 1 en noviembre del 2006, después hice el nivel 2 en noviembre del 2009 y el nivel 3 lo hice en noviembre del 2011. Y en noviembre del año pasado hice la maestría. O sea, siempre elegí noviembre. Moví la cámara. Siempre elegí noviembre porque es mi mes y considero que uno dentro de su mes tiene toda la fuerza del signo, entonces, no sé, te ayuda de alguna forma a alcanzar las metas o a lograr lo que te propongas. Y bueno, en este camino de Reiki y de energía, siempre elegí noviembre y siempre hice todos los niveles en noviembre. Y bueno, nada, como le decía, hace 14 años ya que soy reikista, terapeuta Reiki, Usui, pero la maestría la hice ahora, en noviembre del año pasado, y ha sido una experiencia muy linda, muy gratificante. Y bueno, de eso hablamos un poquito más después. Pero nada, quería comentar eso de entrada, ¿no? Y bueno, ahora sí, Yo como quiero les decía, comentar algo antes. sí, dale. Me parece muy interesante, primero que hayas elegido un mismo mes. Es como un proceso que vos elegiste que tuviera sus momentos o sus periodos de tiempo, eh, tal vez cíclicos, o no sé si cíclicos, capaz que sí, recurrentes después de determinado tiempo. Pero me pongo como en la moneda, en la otra cara de la moneda. Tengo idea en mi mente que mi llegada al Reiki fue por el 98, pero no tengo más registros. No logro recordar en qué mes lo hice, no logro recordar eh, en qué mes hice la maestría, ni qué día. Creo que en mi caso fue un proceso diferente, en un momento diferente de mi vida, y me quedaron grabados algunas otras cosas. Entonces me parece ya de arranque interesante que los dos estamos como con unas posturas un poco distintas sobre el mismo tema y los dos este, viviéndolo con nuestras intensidades, ¿no? Soy muy malo para las fechas. Pido perdón. No, bueno, pero te quedás con otras cosas. Sí, totalmente. O sea, y acá vemos también que cada uno tiene su propio proceso y su propio, no sé, su propia técnica para adaptarse o seguir su camino, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, estoy de acuerdo. Bien. Bueno, ahora sí, como te contaba, algunas cosas que me han pasado en estos años haciendo Reiki y a veces también que he podido charlar, pero como vos ya estás en este camino hace más tiempo que yo, voy a apelar a ver qué considerás de estos temas. Y una de las cosas que me anoté para intercambiar contigo es, en el caso de los niños, o sea, uno cuando hace Reiki, por lo general tendemos a pensar en adultos siempre, ¿no? Y,
Y a niños pensamos en hacerles Reiki si nos piden, no sé, una amiga para el hijo, o un sobrino, o bueno, algún niño que conozcamos de nuestro entorno y queremos darle Reiki. Pero creo que no se piensa tanto al momento de iniciar, cuando pensamos en iniciar a una persona o que venga alguien a aprender y se inicie en un nivel, siempre pensamos también en adultos. Entonces, ¿qué pasa con los niños, no? ¿A partir de qué edad se puede iniciar un niño o un adolescente? Esa es una cosa que uno va viendo con los años y se va cuestionando, entonces, ya que tenés más experiencia en esto, te la dejo ahí, a ver qué Te considerás. cuento un poco bueno, lo que ha sido mi experiencia. Pero antes, voy un pasito más atrás y, y voy a uno de las reglas, los principios que nosotros tenemos, y es que siempre el Reiki en todos sus aspectos debe ser solicitado, ya sea para transmitirlo como sanación o para poderlo enseñar. Con un adulto es más fácil. ¿Qué pasa con un niño o con un adolescente? He comprobado que cuando logran comprender a su nivel lo que es el Reiki, que es para ellos hasta más fácil de comprender que muchas veces para los adultos. La edad ideal me parece 13, 14, 15 años. No creo que antes. Para iniciarse. Sí, para iniciarse en un primer nivel. Creo que antes no tendría la comprensión. Hay algunos libros que podemos acudir de una manera de mostrarle el Reiki a, a los niños desde otro lugar, no tan doctrinario, no tan eh, de la doctrina que cuando lo estudiamos como adultos, sino desde un lugar más fácil de entender o de comprender. Me parece que 13, 14 años es una edad muy buena, y obviamente tiene que haber primero acompañamiento de sus padres. Creo que por su propia decisión solo no alcanzaría. Necesitamos una autorización un poco más, aunque ellos sí quieran. Y después, con algún taller más acorde a su edad y una iniciación más, más ajustada. Hay algo creo que es muy interesante, y es que cuando son adolescentes, ya niños adolescentes de esa edad, en las iniciaciones logran percibir y ver cosas y sentir cosas que si tenemos la oportunidad de que ellos nos lo cuenten, no lo vamos a poder creer. El Reiki es una canalización de energía mágica, pero no es perceptible. No es que yo diga, bueno, por ejemplo, gemoterapia, voy a poner una piedra en un chakra para... Acá no voy a ver nada, no voy a tocar nada. No hay nada que yo con mis sentidos físicos pueda comprobar, pero sí con sentidos internos. Y cuando tenemos 14, 15 años estamos entrando en el ciclo de 7 años, el segundo ciclo, 7 primero, 14 segundo. Estamos empezando un proceso también cabalístico, superior, interesante. Entonces me parece que esa es una edad ideal. Bien. Sí, esto que decís de la, digamos, apertura que tienen para percibir cosas o sencillez, no sé cómo llamarlo, se da incluso cuando reciben Reiki, porque me pasó con un niño muy cercano de mi familia que tiene 10 años, casi 11, y él me pidió, o sea, tanto escucharme hablar, ¿no? de Reiki y ver todo lo que tengo en mi casa, él me pidió que lo hiciera y, y después me contaba, tipo, sentí esto o estaba de ojos cerrados, pero te vi haciendo algo, ¿no? Entonces, tienen como otra llegada, ¿sí? A nivel energético. Sí, sí, totalmente. Creo que mismo una sanación a un menor se puede tornar
muy interesante, muy interesante. Son mucho más perceptivos que nosotros. Ujú. Sí, sí. Bien. Genial eso. Bueno, paso al siguiente punto que me había Dale. anotado entonces. De nuevo pensando en iniciaciones, ¿no? Porque, bueno, será porque justamente la maestría fue lo último que hice y hace poco, entonces cuando empezás en algo nuevo empezás a ver también otras cosas y a cuestionarte otras cosas que antes no. En el caso de iniciar a alguien en Reiki, obviamente si te lo piden, ¿no? Si sale de la persona, ¿se puede iniciar a una mujer embarazada, por ejemplo? Esa es una cosa eh, que hasta que no te la plantean o no te la planteas, no lo pensás. El Reiki es... tengo el ruido de fondo Porque, de la para perra. para que te interrumpa, porque el pensamiento viene por el lado de, si está embarazada son dos. ¿Estoy iniciando a dos o a una? ¿Cómo es? Ahí va, ahora sí. Iba a ir un poco por ese lado también. Te decía, el Reiki es energía del amor. Es, uno no es nada, simplemente canaliza, simplemente es quien logra conectar a una energía más terrenal con una energía más espiritual. Por eso no hay contraindicación. Ujú. No habría problema de que estuviera embarazada, no habría ningún problema en eso. Iniciás a una persona, porque cuando hacemos la iniciación debemos grabar símbolos, debemos abrir el aura, la columna vertebral, y grabar símbolos, ya sea en su columna, en su cabeza y también en sus manos. Entonces lo estamos haciendo a una persona. Hay Claro. algo que es, creo que no podemos dejar de lado y es este tema de reencarnar o retornar mejor, de los retornos. Y aunque estás iniciando a una persona que es su madre, su bebé, aún en su vientre, ya está recibiendo un contacto con la energía del Reiki o la energía del amor. Y habla de un retorno con grandes posibilidades espirituales. Vos pensás que, por ejemplo, en mi caso, llegué al Reiki con más de 20 años. Antes no lo conocía. Acá estamos hablando de un bebé que puede nacer en el entorno del Reiki. Me llevaría 20 años de ventaja Claro. en el momento de nacer. Entonces es muy interesante eso también, de que es una energía que obviamente sería muy buena para su madre, pero también quedaría impregnada en él. A esto hay algo que creo que se une un poco a lo que veníamos hablando antes, y es a que los padres deberían siempre fomentar la imaginación, la creatividad y todo lo que los niños ven y dicen que ven. Y no decir, no, no tenés un amigo imaginario, o eso que está ahí no lo estás viendo, o esto no existe, o que yo no lo vea no quiere decir que eso no exista o que no esté ahí. Entonces, vos pensás que, como decíamos hoy, ¿no? Cuando un niño o un adolescente hace una terapia o hace una iniciación y ve cosas, hay que motivarlo y hay que incentivarlo para que siga. Un poco con el tema volviendo al tema de las embarazadas, es muy positivo porque ayuda también a estar más tranquilas, a controlar su respiración, a poder canalizar la energía en determinados momentos, a no perder la calma. Creo que es muy bueno, sí. Sintonizás a la madre y capaz que en el futuro también al hijo. Claro. Bien. Se entendió, quedó clarísimo. Bueno, entonces el siguiente punto que me anoté es en cuanto al linaje, porque nosotros pertenecemos a un linaje, tenemos un linaje, desde el momento que nos iniciamos en nivel 1, ya pasamos a formar parte de un linaje, y después, cuando somos sensei, o maestros, también iniciamos nuestro propio linaje, o sea, existe un linaje
en Reiki, ¿no? O sea, es todo esto de maestro a maestro, maestro a alumno, o sea, toda una cadena que no sabe, que llega desde Usui hasta nosotros. Y pensando en esto del linaje justamente, creo que lo más fácil es pensar, bueno, si yo inicio un linaje cuando soy sensei, maestro, llega una persona a mí, se inicia a nivel 1, después se inicia a nivel 2 y en todos los niveles conmigo. Es como que un linaje, digamos, puro, por llamarlo, porque hace todos los niveles conmigo. O mismo yo puedo hacer todos los niveles haber hecho todos los niveles con un mismo sensei. Y, no sé, lo pienso como un linaje puro, por llamarlo de una forma, porque siempre fue con el mismo maestro o sensei. Pero puede pasar que no, que de repente nivel 1 lo hice con uno, los otros con uno solo, o todos con 4 senseis distintos. Entonces, una cosa que también me surgió cuestionarme es en cuanto al linaje, ¿cómo tomaríamos esto de, bueno, ¿sería un linaje puro o dividido, ramificado? ¿Cómo sería en este caso? Qué interesante es el tema del linaje. Si bien podríamos decir todos venimos de Usui, tenemos distintas ramas y tal vez distintas cercanías con Usui, ¿no? Y eso se da por lo que vos decís, por el linaje, por la ramificación mismo de la enseñanza a través de los años. ¿Qué sería lo interesante acá? Bueno, lo interesante sería primero tener presente de que si yo tuviera que poner en una ubicación para armar una pirámide de cómo estaría armado el linaje, pondría en la punta de la pirámide al maestro Usui, por debajo de él al maestro Chujiro y la maestra Takata, y ellos tres serían los tres grandes maestros. No es casualidad que sea una trilogía, no es casualidad que sean dos hombres y una mujer. Parece que el universo también confabula para que la mística se encuentre en muchos lugares, como también en el Reiki. ¿Qué pasa luego? En la manera que tengo de verlo y como me fue transmitido y como lo transmito, en el escalón que le sigue están todos los maestros Reiki iniciados por todos los otros maestros que existen. Creo que cuando un estudiante se convierte en maestro o en sensei, ocupa el lugar o se coloca al lado de quien fue su instructor. Y ahí ya no es más su instructor, sino es el maestro compañero o el compañero sensei. Ya no hay Colega. el colega, ya no hay esa diferencia. En el escalón de abajo pondría el tercer nivel, el segundo y el primero. ¿Qué sucede con este diagrama? Bueno, ahí pasan algunas cosas de las que vos decís. Tenemos un linaje más puro que tal vez es lo que más nos podamos acercar al maestro Usui y cómo nosotros podemos mantener lo que fue la enseñanza desde los orígenes. Y eso es súper interesante. Después tenemos, dentro de ese linaje así bastante puro, podríamos decir, un estudiante puede hacer un primer nivel con un maestro y un segundo nivel con otro. Tal vez se pueda dar, creo que es tu caso, tu primer nivel fue con un maestro al cual yo inicié. Por consiguiente, cuando tuve la suerte de poder seguir esa instrucción, prácticamente tu linaje no cambió. Porque ese maestro o esa maestra estaba, a partir del momento que fue maestra, al costado mío. Los dos seríamos el mismo elemento. Puede pasar que alguien venga desde otra rama, que haya estudiado en otro lugar. Y ahí empieza un problema. ¿Cuál es el problema que empieza ahí? Bueno, empieza que una vez que murieron los tres grandes maestros, los que quedaron después comenzaron a modificar la doctrina. Modificar la doctrina con incorporación de símbolos, con supuestas canalizaciones, con supuestos nuevos sistemas.
y agregando cosas para tratar de marcar un poco la diferencia. Entonces, ¿cómo hago yo con una persona que viene, por ejemplo, que me dice, tengo el primer y segundo nivel de una institución o de un lugar y quiero ahora contigo hacer el tercer nivel? Inevitablemente necesito ver su material de estudio de primer y segundo nivel, si es que lo tiene, y si no, necesito yo darle un material de estudio, porque ella ahora, o él, ahora va a pasar a ser parte de mi linaje, de mi sistema, de mi manera de transmitir el Reiki. Entonces, supongamos que la persona tiene un material que yo puedo leer, puedo corroborar que los símbolos son correctos, de que no hay nada adulterado, nada raro, tiene sus certificados. Cada nivel de Reiki es un ritual, es algo mágico, y no importa quién haya iniciado en un primer nivel, eso no cambia. La persona no pierde su primer nivel, ni su segundo nivel, ni nada de eso. Entonces, yo voy a respetar sus iniciaciones, si tiene todo en regla, digamos. No importa que sea de una institución o que sea de una persona particular, eso a mí no me interesa. A mí lo que me interesa es que haya sido capacitado por un maestro de Reiki, y yo viendo eso, veo cómo esa persona se puede ajustar ahora a lo que es mi linaje o mi corriente de estudio. Hay algo también que es súper interesante, y es que con los años uno va ajustando su sistema de estudio. Y es muy curioso, después de varios años, poder intercambiar con otros maestros de Reiki. Creo que contigo ya es algo que está pasando, y ver cómo ellos adaptan sus manuales, ¿no? Y cuando por ejemplo, yo terminé mi maestría y inicié a la primera persona, le di el mismo manual que a mí me dieron. Igual, era una fotocopia, no tenía nada diferente. Hoy, no sé ni cómo era ese manual, porque ha sufrido modificaciones. Con los años he descubierto que determinada meditación es más efectiva de determinada manera, que determinado aspecto que yo le daba para trabajar no lo notaba yo en la práctica tan útil, entonces decidí cambiarlo, decidí sacarlo. No modifiqué lo que sería la columna de la doctrina, no modifiqué ni los símbolos, ni el sistema, ni nada, pero sí hay un montón de situaciones que están alrededor de los niveles, como son las meditaciones, como son las maneras de practicar, de hacerse sanación, autosanación, y eso a veces sufre modificaciones. Y eso para mí es muy positivo. Siempre que se mantenga lo original, los símbolos originales, que se mantengan quiénes son los tres grandes maestros, que se pueda mantener que todos los maestros están en una misma línea, que nadie es más que nadie. Después de eso, cuando cada uno modifica, me parece eso muy positivo. Entonces ahí tenemos que el linaje, nosotros debemos adaptarlo cuando la persona llega, porque consideramos de que estamos lo más puros posibles. También aprovecho y comento que en mi manera de transmitir el Reiki, el sistema Reiki Usui tibetano no puede ser transmitido de forma online ni de ninguna manera, solo se transmite de forma presencial. Alguien lo puede hacer de otra manera, es otro linaje, es otro sistema, no es el que nosotros hacemos. Y eso también es importante, seguir manteniendo esa línea. Aunque sea un momento de pandemia, aunque sea un momento complicado, no importa, porque en realidad esto es algo mágico, es algo que está más allá de temas terrenales o de otras situaciones, es una energía de sanación, es una energía de altísimo poder y necesita hacerse presencial. Entonces, resumiendo un poco, debemos adaptar cada persona a lo que nosotros consideramos nuestro linaje y buscar que nuestro linaje sea lo más puro posible. Cuando algún maestro que yo inicié
y me lo encuentro hoy y me dice que canalizó nuevos símbolos y que hizo X modificaciones, lo respeto, pero ya no lo siento en mi linaje. Lo siento apartado. Estará bien o mal, dependerá de cada uno. Para mí no está bien, porque considero de que debo cuidar y mantener mi linaje. Pero cada uno es libre de moverse como se sienta más cómodo. Sería Bien. eso. Esto que decías ahora de la, digamos, presencialidad en el Reiki, ¿no? De transmitirlo en forma presencial. Hablamos sobre todo de la iniciación. Solo la iniciación, sí. Ahí va. La transmisión de la sanación a partir del segundo nivel, por medio de los símbolos del segundo nivel, como el Honsha Sesonen, puede realizarse a distancia. Además, el segundo nivel ya nos enseña a trabajar con lo que es el espacio y tiempo, sanar situaciones del pasado, del futuro, y también sanar sin importar en qué lugar se encuentre la persona. Eso sí es posible, lo hemos comprobado, 100% efectivo. Lo que no podemos hacer de forma online o a distancia es sintonizar a alguien. Bien. Recién hablabas sobre los símbolos y el siguiente punto que venía en mi lista tenía que ver justamente con los símbolos. Y esto que estabas diciendo, ¿no? De que hoy en día encontramos variantes, llamémosle, de ciertos símbolos. Sobre todo de los de tercer nivel y este de, ¿no? El de Joya Senyonen también. Encontramos como dos versiones. Y bueno, esto iba un poco de la mano con lo que decías ahora, ¿no? De poder ajustarse a la originalidad del símbolo. ¿Qué pasa cuando encontramos una variante para vos? Bueno, los símbolos pueden tener sus variantes, ya que vienen si no me equivoco, es del kanji japonés, y la manera de crear o dibujar o diagramar, cuando llega a nosotros y se convierte en una lapicera, se torna distinto al símbolo original. Puede haber algunas variaciones, pero te doy un ejemplo, mirá. Segundo nivel, Chokurei, símbolo de la sanación en los aspectos físicos. El Chokurei es una línea horizontal que luego desciende y luego, como si fuera una espiral, es cortada o es tocada 7 veces. Esa línea vertical es tocada 7 veces. Tiene un simbolismo y tiene un porqué. Yo me he encontrado Chokurei con 15 vueltas o 16 vueltas. Y es más, una vez vi el manual de un alumno y en un lado tenía 8 vueltas, en otro tenía 15 y en otro tenía quién sabe cuánto. No había ni coherencia en la cantidad de vueltas. Era como hacer las vueltas que vos consideres. Pero no es así, eso tiene un porqué. La línea horizontal nos habla del camino que es desde el momento de nuestro nacimiento hasta el momento de nuestra muerte. La línea horizontal es nuestra vida. Cuando se cruza con la línea vertical, ahí tenemos la mitad de una cruz. La línea vertical es el momento en el cual llegamos a un punto espiritual y comenzamos a transitar la espiritualidad, que desde lo superior desciende hacia nosotros. Entonces, tenemos ahora un lugar, un punto, en donde nuestra vida terrenal se toca con nuestra vida espiritual. Y esto provoca una energía por nuestra columna, que es lo que también simbolizaría esta línea vertical, toca nuestros 7 chakras. Entonces, por eso es 7 veces esa espiral toca la línea. No es casualidad, tiene todo un porqué. Entonces, a veces eso es algo que se ha ido perdiendo. ¿Puede haber variación? Sí, tal vez la variación que yo he visto y no me parece tan terrible es cuando la línea horizontal, en vez de ir de izquierda a derecha, va de derecha a izquierda. Y la línea que desciende, en vez de quedar, es decir, en vez de quedarte hacia la izquierda, te queda hacia la derecha.
En realidad ahí no habría gran importancia porque el simbolismo sería el mismo, es el proceso de la vida terrenal con un corte, no hay nada raro. Pero sí cuando, por ejemplo, la cantidad de vueltas del espiral supera las 7, que son los 7 chakras. Por eso lo toca 7 veces. En algún aspecto, hay un autor que se llama Johnny DiCarli, en un libro, que creo que el libro se llama simplemente Reiki, él tiene algunas variaciones de los símbolos y nosotros podemos ver que son muy similares. Muy similares. Él muestra que ha encontrado símbolos, ya sean, como vos decías, los del tercer nivel, el Daikomyo, ya sea el Daikomyo tradicional o tibetano, los ha encontrado con algunas diferencias, pero son mínimas porque el simbolismo general de cada línea sigue siendo el mismo. A mí lo que no me parece nunca correcto es cuando los símbolos son muy distintos. Entonces, volviendo y uniendo con lo que veníamos hablando antes, una persona llega, te trae su manual, vos lo verificás y ves que, por ejemplo, en vez de tener 7 cortes en el Chokurei, ese espiral tiene 14 en una hoja, 8 en otra, 6 en otra. Entonces, yo lo que hago es le pregunto, ¿vos sabés qué significa Chokurei? ¿Qué significan las líneas? ¿Qué significan? Y hay veces que no lo saben. Entonces yo veo que ahí el problema no es de ellos, sino que hay que ajustar eso. Entonces decimos, bueno, vamos a hacer esto, vamos a empezar de cero. El Chokurei lo vamos a hacer a partir de ahora de esta manera. Vamos a hacer así, con esta línea, con tantos cortes. Si la persona, al aceptar que nosotros vamos a ser sus nuevos compañeros de ruta o compañeros de este camino, casi nunca hay problemas con estos ajustes. La mayoría de las personas logran comprender y logran, al encontrar la coherencia en lo que uno les dice, darse cuenta de que está bien y que tal vez lo estaban haciendo de una forma que no era correcta. Agrego algo. La persona me puede decir, siempre lo hice mal, pero siempre me sirvió. Sí, porque no nos podemos olvidar que en cada nivel hay un guía que nos acompaña y los maestros siempre están guiando nuestras manos. Entonces, es probable que un maestro siempre esté corrigiendo lo que vos haces, porque nunca estás solo. Pero mejor sería que vos lo hicieras bien para que este maestro pudiera auxiliarte en otros aspectos. Creo que de los símbolos, sería eso. Ahí va, bien. Bueno, el siguiente punto que tenía es, los otros usos del Reiki, porque lo primero que pensamos cuando hablamos de Reiki es un sistema de sanación y autosanación, pero también es una filosofía de vida, porque tiene principios, los 5 principios de Reiki. También se toma como una filosofía de vida cuando empezás a estudiarla, y también te habla de la energía de la mente y cómo controlar la mente. Entonces va más allá de un sistema de sanación pensado solamente para sanar o aliviar o curar, ¿no? Abarca más si lo tomas en tu día a día. Pero también tiene otros usos, ¿no? O sea, podemos aplicar el Reiki a, animales, a plantas, a casas, a otras cosas, otros usos, al alimento, a medicamentos. Y eso creo que no es tan difundido o no es lo primero en lo que uno piensa. ¿Qué podés comentar de eso? Vos sabés que me parece... Primero, es muy interesante lo que decís y como vos lo planteás, porque mucha gente ha dejado de lado o se ha olvidado de lo que vos estás planteando. El Reiki es una manera de vivir. Es algo que cambia tu vida o debe cambiar tu vida y debe ajustarla día a día. Vos mencionabas los 5 principios y los 5 principios nos dicen que nuestra proyección es solo por hoy. No es necesario pensar más. Solo por hoy. Entonces, un estudiante de Reiki y luego cuando llega a ser un maestro de Reiki debe, ojalá todos así pudiéramos hacerlo, pero lo ideal sería de que todos los días, ni bien se levantara, tomara lectura de esos 5 principios, cuáles son esos solo por hoy,
los aplicara y además aplicara Reiki a toda su vida, ¿no? Como vos decías, a los alimentos, porque hay algo que todo lo que vemos es energía. Yo logro reducir la computadora que estamos usando hoy para poder conectarnos, voy a llegar a átomos y voy a llegar a un movimiento energético, y Reiki es energía. Entonces, a todo puedo aplicarle Reiki. Te voy a contar una anécdota que me pasó hace muchos, muchos años, que fue muy Dale. curiosa, cuando hice el segundo nivel. Cuando hice el segundo nivel, entre las cosas que vimos fue qué otras aplicaciones yo le podía dar al Reiki. Y como vos decías, podía aplicar Reiki a una planta, podía aplicarle Reiki a la batería del auto, o a lo que fuera, ¿Qué sucede? Acá empieza también a jugar un poco la mente, que es algo que vos mencionas. Tenía un problema técnico, un problema de computadora, hace muchos años, y después de probar y probar y probar y que no funcionara, hice como si fuera una terapia, y le coloqué mis manos, y cerré los ojos, inhalé, retuve, exhalé, me concentré, imaginé la energía que descendía desde el cosmos, que entraba por mi cabeza, que bajaba por mis hombros, por mis brazos, que llegaba hasta mis manos, y que lograba corregir el problema energético de ese dispositivo eléctrico y lograba solucionar. El Reiki tiene algo de que no lo puedo utilizar con tiempos. No puedo estar pensando, son 5 minutos, son 10 minutos. El tiempo es algo terrenal. Entonces, lo haces hasta que sentís que algo pasa y algo cambia. Y luego apreté el botón, la computadora prendió y todo funcionó normal. Podríamos decir, bueno, es una casualidad. Si estuve rato tratando que funcionara y no se podía. Después de esa experiencia dije, qué interesante es esto. Puedo aplicarle Reiki a una computadora. ¿Qué pasará con una planta? Entonces tenía una planta en mi casa, en la mesa, estaba un poco marchita, entonces hice el mismo procedimiento. Puse las manos sin llegar a tocarla, imaginé que la energía descendía, imaginé que recorría mis brazos, llegaba a mis manos, y empecé a enviarle a esa planta energía del Reiki. Y a medida que pasaban los minutos empecé a llorar. Empecé a llorar, a llorar, a llorar, sin ninguna explicación. Y luego, cuando en un momento decidí dejar de hacer la Reiki, comprendí cuánto sufría esa planta por no tener sol, por estar adentro de casa cuando tenía una necesidad de estar fuera. Comprendí por qué sus hojas no eran más grandes. Entonces ahí dije, qué fabuloso es esto del Reiki. Y ahí esos dos eventos creo que me atraparon. Entonces lo interesante es que, si bien después pude ver sanaciones increíbles, fueron dos eventos que no tuvieron que ver con la sanación los que me recontra acercaron al Reiki. Entonces, es verdad que el Reiki es aplicable a todo. A proteger tu casa cuando te vas. Tal vez para estos otros usos, me parece que quedan un poco libres para cada uno, ¿no? Así vos quieras apoyar tus manos en la puerta de tu casa y imaginarte cómo la energía desciende, llega a vos, llega a tus manos, llega a tu puerta, recubre tu casa, la cuida, protege. Lo puedes hacer todos los días, podés protegerte vos. Si tenés el segundo nivel, hacer un gran Choku-Rei, pararte unos segundos, sentir cómo eso te abraza, te protege. El Reiki es aplicable para todo. En las comidas, para que no nos hagan mal. En los medicamentos, para que no tengan contraindicaciones. En los animales, en las plantas. En otras cosas. Creo que es
Eso sumado a que tu vida debe cambiar. Ya no debes darle poder a la mente, sino que debes tomar el control de tu mente. Porque también la energía Reiki es una energía que se mueve con mi mente. Yo decido que suceda tal sanación. Más allá de que imagino, con una imaginación creativa, también le doy mente para que eso tome fuerza. Pero es necesario que mi mente esté bajo mi control y no que sea la mente quien me controla. ¿Cómo lo sé? Bueno, cuando yo me pongo a meditar y se me ocurren 200.000 cosas y pienso si cerré el gas, si apagué el teléfono, si alguien está llamando, que me pica. Esa es mi mente dominándome. Cuando yo logro que eso no suceda, en el segundo nivel ya vemos ejercicios y prácticas sobre eso, logramos de que de a poco, porque tampoco es fácil, yo empiezo a tomar control de mi mente. Y al tomar control de mi mente, identifico y logro ir reprimiendo todos los agregados psicológicos que tengo. Ira, lujuria, gula, codicia. Logro observarlos, logro reprimirlos, logro hacer que mi energía fluya, que quite esos bloqueos. Como vos decías, como muy bien decías, el Reiki va más allá de una sanación. Sí, además, los principios, cada uno comienza diciendo justamente solo por hoy. O sea, también nos está hablando de una filosofía de la momentaneidad. El aquí y ahora. Ocupate de hoy. Mañana va a ser otro hoy. Ocupate de hoy y ahora, acá. Creo que lo que vos decís ahí es tal cual. Súper correcto y es ahora. ¿No? Porque vos decís solo por hoy. Y ese solo por hoy también yo lo puedo, como en el macrocosmos del día. Lo llevo al microcosmos del momento. Estoy comiendo y solo por este momento me voy a dedicar a comer. No voy a pensar en lo que va a pasar, no voy a mirar la tele, no voy a distraerme con el celular, voy a comer. Porque voy a vivir solo por hoy ese momento. Lo dijiste perfecto, la filosofía de la momentaneidad. Exacto. Bien. También había notado un detalle que lo he visto varias veces y me parece que está bueno poder destacarlo. Se ha dicho o se ve en internet que el día del Reiki es el 15 de agosto, pero también lo encontramos como el día del Reiki el 15 de septiembre. Y los que paramos en los detalles, vemos eso. Entonces, ¿de dónde surge esta dicotomía, digamos? Para mí, no sé qué pensás vos, pero la respuesta es fácil, es que el 15 de agosto es el día que nació Mikao Usui y el 15 de septiembre es el día que nació el maestro Hayashi. Entonces, acá lo que estamos viendo me parece que es gente que toma como el día del Reiki uno de estas dos fechas por ellos, ¿no? Pero en mi opinión, el día del Reiki tiene que ser el día de Usui. O sea, porque fue él el que lo trajo de vuelta, el que lo redescubrió, lo hizo resurgir, o gracias a él lo tenemos, y es por quien lleva el nombre. Entonces, me parece que lo indicado, lo correcto sería que para todos consideremos el día del Reiki como el 15 de agosto, que es el día en que nació Mikao Usui. ¿Qué opinión te merece? ¿Cómo, perdón? ¿Qué opinión te merece? Estoy totalmente de acuerdo con lo que decís y rescato algo que me parece también muy valioso y es esa satisfacción personal de ver cuando el estudiante ya convertido en maestro es capaz de analizar y de buscar y de, como decíamos hoy, de tratar de llegar a una coherencia en el material que le llega para así poderlo ir transmitiendo. Y esto lo digo por la búsqueda que vos hacés. Porque es muy común que la gente diga, me dijiste 15 de septiembre, ese es el día, ¿por qué? No sé, pero me dijeron que era ese. Entonces, ahí hay un error, aunque sea el día correcto. Hay un error por falta de conocimiento.
Pero creo que el día del Reiki debe ser el día del nacimiento del maestro Usui. No, en lo personal, no considero que otro día sea el día del Reiki. Claro. Si bien podemos decir un día especial, el día del nacimiento del maestro Chujiro, un día especial, como también el día del nacimiento de la maestra Takata. Porque no podemos olvidarnos la importante, me queda chico, lo increíble que fue para el Reiki la maestra Takata. Por ser mujer en un mundo de hombres y por ser quien logró sacar, por decirlo de alguna manera, la enseñanza de Japón y traerla para estos lados. Entonces, eso más lo que fue la maestra Takata en sus enseñanzas y en lo que nosotros podemos leer sobre ella y las distintas anécdotas y experiencias, creo que es fabuloso. Y esto me hace acordar algo, ya aprovecho para comentarte, capaz que ya te lo había comentado en algún momento, cuando empecé a dar las charlas de Reiki y también de otras terapias y otras cosas que hice, tomé algo que hacía la maestra Takata, que ella siempre comenzaba con una anécdota. Entonces, me parece que hasta en ese pequeño detalle es importante, porque nuestra vivencia o nuestra anécdota es siempre mucho más fuerte que cualquier cosa que uno pueda leer y no tenga comprobación. Entonces, algo que vivimos y algo que nos pasó es muy bueno para romper el hielo, digamos, en los seminarios o en las distintas conferencias. Volviendo a lo que vos planteabas, el día del Reiki es el día del nacimiento del maestro Usui. Ahí va, coincidimos. Bien, bien. Y bueno, la última que tengo notada es algo que, o sea, la traigo como para desmitificar quizás, o bueno, o escuchar a ver tu opinión en este momento, porque es una de las primeras cosas que se escuchan o en el momento que yo empecé, se escuchaba, ¿no? Decir que cuando vos te inicias en Reiki y le vas a dar Reiki, por ejemplo, a un colega, tenés un colega, una amiga, un amigo que también es reikista, pero por el motivo que sea, aunque se puede dar a sí mismo Reiki, prefiere pedirte o pedirle a alguien que le haga. Y una cosa que se escuchaba por aquel entonces era que no podíamos darle Reiki a otra persona que sea reikista con un nivel superior al nuestro. Como que siempre, o sea, sí podemos darnos Reiki entre reikistas, pero siempre de nuestro mismo nivel hacia abajo, ¿no? Y esa es una cosa que bueno, que en aquel momento se escuchaba. Qué interesante, ¿no? Qué interesante. Y cuando vos estabas planteando esto, yo estaba pensando en el lavatorio de pies, cuando Jesús le lavaba los pies a los discípulos, ¿no? Y, Ajá. y entonces después pensaba en Pedro bautizándolo. Entonces, me parece que, volviendo a lo que hablábamos al principio, Reiki es una energía de amor. Y no veo ningún inconveniente en que alguien le haga Reiki a otra persona. Si en algún momento, por ejemplo, yo necesitara Reiki, siempre voy a recurrir a mis alumnos o a los maestros que inicié. Y no me va a producir nada que yo le pida capaz que a un alumno que está en el segundo nivel, si él no me puede hacer Reiki a distancia porque necesito tal vez concentrarme un poco más o me está pasando algo y yo no me puedo enfocar para hacerme una sanación. Me parecen actos de humildad, actos
de unión, de intercambio, altamente positivo. Creo que hay mucha cosa que la gente incorpora porque en lugar de dominar su mente, la mente los domina. Entonces vamos incorporando extrañas cosas que no cambian. Porque vamos a mirarlo todavía más espiritual, mirá. ¿Qué hay adentro nuestro? Hay un ser y hay un maestro. Pero ¿qué nivel tiene ese maestro? Lo desconozco. Entonces tal vez yo tenga un alumno de primer nivel de Reiki, pero que yo siento que tiene una muy buena energía. Y tal vez interiormente, él tiene un maestro que está súper evolucionado. Y con el correr de los niveles va a encontrar gran claridad y va a encontrar, va a lograr explotar, digamos. A mí lo que más satisfacción me da es ver cuando un estudiante me supera, en cualquier aspecto. Creo que eso es debe ser parte de nuestro proceso. Dar siempre, si a nosotros nos dieron 90, nosotros dar 100. Y buscar siempre que, como te decía ahora, que nuestro alumno, nuestro discípulo o nuestro colega, ya si logró terminar todo este recorrido y también es maestro, sensei, maestra, haga cosas que capaz que a mí no se me ocurren, ¿no? Que logre buscar datos, que logre buscar fechas, que logre mirar su manual y ver qué puede modificar. Y para mí, si todo tiene un fundamento, estoy dispuesto a aceptar lo que sea, porque uno también puede equivocarse. Capaz que cuando yo hice el primer nivel, y esto era algo que hablábamos hoy, y yo entregaba el manual del primer nivel, mi manual de primer nivel era la fotocopia de un libro, del primer capítulo de un libro, que era el nivel 1 de Reiki. Pero lo que yo estaba entregando era cómo el autor de ese libro consideraba que era el primer nivel. Un día, por X motivo, no me acuerdo si fue porque algún alumno me lo preguntó, por qué entregaba ese libro, o lo que fuera, me di cuenta de que lo que yo consideraba estaba bien, necesitaba ser modificado. Y la mejor manera es leer muchos libros. Y luego ver cuál es la línea en común que todos los libros tienen. Y por ahí vas armando tu recorrido. Creo que sería un poco eso. Bien. Bueno, de mi parte no tengo más ítems para Ahora debatir. Dale. Que cuando alguien comienza a estudiar Reiki, vos decías también con mucha certeza al principio, cada cual tiene sus tiempos. Pero cuando alguien logra terminar todo el camino, o esta etapa, y llega a la maestría, cierra un ciclo. La pregunta es, ¿notaste un cambio al llegar a la maestría? En cualquier aspecto, en el aspecto que vos consideres, pero ¿notás que se cerró un proceso y que las energías se mueven de otra manera? Que se mueven, sí, se siente. Esto de cerrar un ciclo, sí, obvio, porque llegás como a la meta o al final del camino, por llamarlo de una forma, porque son los 3 niveles y la maestría, o sea, llegaste ahí, es como, sí, un cierre en ese sentido de camino personal. Sin embargo, también noto o siento, además de, bueno, un cierre, en ese sentido, una apertura, algo nuevo, algo que se abre
a posibilidades. Que no sería justamente contradictorio, ¿no? Porque uno piensa, bueno, si hay un cierre, y si hay algo que se abre. Y, o sea, no pueden coexistir. Bueno, en este caso sí, porque, o bueno, es un ciclo, ¿no? Al cerrarse algo nuevo comienza, justamente, también. Pero siento más que nada eso, o sea, como una apertura a posibilidades y a una nueva etapa y a un nuevo camino. Quizás si lo pensamos a nivel terrenal, sería como cuando jugás un videojuego y te moves dentro de un nivel que tiene diferentes partes, ¿no? Pero siempre en un mismo nivel y pasaste a algo superior. O sea, terminaste ahí, cerraste ahí y pasaste a algo nuevo que se abre a otro mundo de posibilidades, ¿no? Más que nada eso. Y las sensaciones que te deja de también satisfacción cuando a quienes vienen a aprender te hacen como una devolución en el momento en que se inician, bueno, terminado ese momento, ese evento, te dan como una devolución de qué percibieron, qué sintieron, qué les pasó, qué sensaciones les dejó y hay cosas que están muy buenas y que te las compartan, está también muy bueno y decís, está genial. O sea, voy bien, es por acá, ¿no? Y también sentís la asistencia de los maestros y de tus guías, la sentís. Y es algo que, más allá de lo que una pueda decir como testimonio, está bueno probarlo. O sea, está en cada uno cuando llegas a ese momento en su camino en el Reiki, que lo pueda probar, que lo pueda experimentar para ver, ¿no? Como vos decías hoy, más allá de todo lo que me enseñaron, a mí lo que me atrapó fue lo de la batería y lo de la planta. Bueno, es la experiencia misma la que te deja, la que te llena, la que te deja cosas. Y si bien a lo largo de todo el camino, ¿no? En cada uno de los niveles hay muchas cosas que pasan, que te van llenando y te van diciendo, está genial esto del Reiki, no solo porque puedo ayudar a otro, o porque me dice que está mejor, se siente mejor, también porque una percibe cosas, uno como reikista percibe sensaciones o emociones, como te pasó a vos con la planta, percibiste lo que la planta sentía. Lo mismo pasa con las personas cuando haces Reiki. Y eso te pasa a lo largo de todo el camino. Sin embargo, ya acá, en este nivel, es justamente como a otro nivel, lo que se siente, lo que se percibe, lo que se recibe, mismo de los alumnos, por llamarlos de una manera. Eso, Y empezás a hacer tu propio linaje. claro, también. Que también te genera esto de cuestionarte otras cosas, o quizás lo mismo desde otro lugar. Porque antes vos sabías que vos eras parte de un linaje. O sea, vos estabas ahí, era como que de vos hacia atrás había todo como un árbol genealógico, digamos, de maestros, y ta. Pero ahora de vos hacia adelante es la cosa. Yo Y creo también que sí, cuando hay muchas cosas que creo que pasan y a veces no se dicen o no se hablan entre maestro y estudiante, tal vez por falta de tiempo, tal vez por algún otro motivo, pero creo que cuando el maestro está realmente tratando de que lo que él transmite sea lo más coherente posible, lo más cercano a los sistemas originales que ha aprendido y ha estudiado, y, y logra que uno de sus discípulos o alumnos sea maestro de Reiki, ese día inconscientemente creo que le está dando, le está pasando, más allá de la sintonización, le está pasando su legado, su linaje propio. Ese deseo de que quiero que vos sigas esta misma línea, transmitiendo estos valores. Algunas veces se da, otras no. Capaz que se da la menor cantidad de veces que uno
desea. Y hoy yo te comentaba algo, y es sobre que uno quiere que el alumno sea mejor, porque hay una, ¿cuál sería la palabra? Una máxima hermética que dice que si tu alumno logra autorrealizarse, por misericordia divina y por haberlo puesto en el camino, vos también lo hacés. Entonces, cuanto más, pensándolo desde ese lugar, cuanto más personas yo pueda colocar en el camino y cuantos más brillen, yo también estoy siendo beneficiado. No necesito brillar yo, puedo hacer que otros brillen y yo también me voy a ver beneficiado, ¿no? Es muy interesante. Podríamos hablar mucho de Reiki y de muchas otras cosas. Capaz que quedan muchas cosas por fuera para otro día. Esperemos que este sea una manera de intercambio que podamos hacer más asiduamente sobre otros temas también, sobre los que sean. Un ciclo de conversatorios. Un ciclo de conversatorios. Ahí va, un ciclo de conversatorios, porque me parece que está muy bueno el retomar o el dar a conocer nuestra manera de ver el Reiki. A mí, y comento esto y para cerrar, porque viste que me engancho y sigo. Para cerrar mi parte, vos podés seguir todo lo que vos quieras. A mí... Igual ya estamos en una hora. Ya estamos en una hora, sí, creo que estamos súper bien de tiempo. A mí me dolió mucho y me duele todavía mucho ver cómo se ha manoseado el Reiki y cómo se ha hecho cualquier cosa con el Reiki. Después de haber hecho el sistema de Usui tibetano, estudié otros sistemas y te digo que el único sistema el cual sigo y el cual me parece que es fabuloso y no necesita más nada es el Usui tibetano. Es el único sistema, por más que he estudiado otros y he visto mucho material de otros. Muchas veces, cuando busco el origen, ya se torna decepcionante la manera en la cual nacen estos otros reikis. Pero bueno, eso queda para cada uno que lo lee. Y el único reiki que acepto o que practico, casi a la par de los Usui tibetanos, es el reiki de los 3 dragones, que es el único reiki defensivo. No es de sanación, es de defensa. Solo eso. Bueno, cerramos acá entonces. Estaremos en contacto. ¿Estaremos en contacto? Obvio. Dale, te mando un beso. Dale, Muy linda charla. Exactamente, lo mismo digo.